Vale, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que podemos empezar. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta tercera sesión del cuarto ciclo de conferencias de los clásicos en el museo. Y antes de presentar al profesor Antonio Guzmán, sí que quería hacerles un aviso de que la última conferencia del ciclo, la que va a impartir el profesor Antonio López Fonseca, que estaba programada para el día 18 de junio a las 17:30, se va a retrasar un día por cuestiones de agenda al día 19 de junio a la misma hora. Yo creo que en la página web ya está colgado y tal, pero de todas maneras, a la hora de recordarles el aviso, se lo comunicaremos también. Y bueno, después de este anuncio, simplemente ya pues presentarles al profesor Antonio Guzmán Guedla, que es el ponente de esta tercera sesión, que nos va a impartir una conferencia titulada Lo útil o lo justo entre Tucídides y Platón. Antonio es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Yo he estado repasando un poco el currículum y es autor de numerosísimas publicaciones, imposible decirlas todas. Yo creo que entre libros, colaboraciones en libros, artículos, ponencias, yo creo que hay más de 100 por ahí. Y entre todas ellas, pues bueno, destaca una especial atención al teatro griego, sobre todo a la figura de Eurípides, al que, según he leído, dedicaste tu tesis, ¿no? Y también a la figura de Alejandro Magno, a través del estudio de los historiadores del gran estratega y conquistador, y con numerosos escritos y traducciones, entre las que destacan las que ha realizado sobre la anábasis de Alejandro. Es además director de numerosos proyectos de investigación. Le comentaba antes de esta presentación que a mí me había llamado mucho la atención por lo interesante que me parecía una dedicada a las falsificaciones de textos antiguos, ¿no? Que me parece un tema apasionante y el que espero que alguna vez nos des una conferencia aquí sobre ese tema. ¿Vale? Y bueno, pues sin más, no voy a entretener más, que lo interesante viene ahora con la conferencia del profesor. Pues les dejo con Antonio Guzmán. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, gracias en primer lugar a la dirección del museo, a los colaboradores del museo y naturalmente a Alberto, que acaba de hacer esta simpática y generosa presentación. Y de manera especial voy a dar hoy las gracias también pues a vosotros. Me permitís que nos tuteemos, yo creo, ¿verdad? En el sentido de que efectivamente, independientemente del interés que pueda tener la charla, el calor que nos agobia, que nos empieza a agobiar, en fin, parece que podía habernos hecho desistir, ¿no? De manera que os agradezco especialmente, ¿no?, vuestro interés por estar aquí esta tarde. Bueno, sin más preámbulo, por tanto, voy a exponer lo que es un poco la presentación de la conferencia o de la charla. Como veis, la he titulado Lo útil o lo justo entre Tucídides y Platón. Bueno, son dos conceptos, en principio parecen antagónicos, son dos conceptos un poco seminales en el pensamiento histórico, en el pensamiento sociológico, en el pensamiento político, y que además no se restringe a la antigüedad, sino que evidentemente perdura y pervive la sociología o la política moderna, como casi cada cual podemos vivir de experiencia diaria. Bueno, y aquí he puesto, en fin, sacándola de Google, claro, una especie de icono un poco donde está el equilibrio entre lo útil y lo justo, de por dónde se rompe la balanza o si es posible mantener un poco el equilibrio. Al final probablemente voy a reservar 5 o 10 minutos o, en fin, lo que sobre de alguna manera, por si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, alguna aclaración, etcétera. De manera que por si queda algo. Bueno, los 3 o 4 apartados que voy a abordar son los que aquí adelanto. Una cuestión un poco de terminología, decir algo del concepto de la justicia y lo justo y el concepto de lo útil y la utilidad, muy brevemente, porque luego voy a ir desarrollándolo en función de esas realidades. Y para ello luego voy a avanzar un poco un comentario en un pasaje que hay sumamente importante en la historia de las ideas políticas en la antigüedad, lo útil en el discurso de los melios de Tucídides.
Este es un pasaje muy conocido. Los melios son unos habitantes de la isla de Melos que quieren permanecer neutrales y no adherirse a ninguna de las dos potencias hegemónicas, ni a Atenas ni a Esparta, a pesar de que ellos son una colonia de Lacedemonia, de Esparta. Bueno, van los embajadores atenienses en sus barcos y ahí se produce un debate en forma de discurso que es un poco una reflexión política extraordinariamente densa y importante. El otro brazo, digamos, un poco del equilibrio es el concepto de justo y la justicia. Y para eso he seleccionado, bueno, pues algunos pasajes de la ciudad justa en la República de Platón. En la República de Platón. Llevo trabajando un año sobre el tema de la República de Platón para una traducción, bueno, nueva, ¿verdad? Y, bueno, al hilo precisamente, bueno, de mis lecturas y de mi preparación de la traducción, pues he seleccionado algunos pasajes que pueden ser ilustrativos. Es una obra que se debería titular más que La República, probablemente sobre la justicia. El tema de la justicia es el núcleo de la discusión y del diálogo. Bueno, y revisitar el pasado justo y útil. Esta es un par de diapositivas, creo recordar, para ver un poco si estas ideas que se han sembrado en el siglo V antes de Cristo por parte de estos dos autores, si perviven, si son útiles, si nos llegan hasta a ser de utilidad hasta época moderna, reciente, incluso contemporánea. De manera que estos son los 3 o 4 apartados que pienso un poco desarrollar un poco superficialmente. Bueno, para no empezar con la antigüedad me he venido a lo moderno. He mirado en cuestiones terminológicas un diccionario de sociología, diccionario enciclopédico de sociología, traducido bajo la definición de la palabra correspondiente. Bueno, pues en este diccionario moderno se nos define el concepto de justicia muy brevemente, él dedica varias páginas, ¿no? Pero lo define de esta manera: valor ideal social y humanitario. Me parece que podemos estar de acuerdo. El concepto de la justicia es un ideal social y humanitario de rango ético superior, tiene un componente ético noble, considerado uno de los valores más elevados. Ahí he cortado la definición, aunque se habla de numerosas interpretaciones. Por lo menos en este diccionario se ofrecen 2 focos, 2 perspectivas. En general, las clases más bajas suelen interpretar la justicia en el sentido de igualdad, por los teóricos, estudiosos del concepto de justicia, etc. Y, en cambio, hay otra manera de enfocar la definición y la realidad de la justicia, definiéndola como los miembros, en cambio, de las clases más altas la relacionan con las diferencias personales establecidas por la naturaleza, la igualdad de oportunidades, la necesidad de jerarquía y el principio de rendimiento. Bueno, como veis, hay 2 posibles enfoques sobre el propio concepto de justicia, incluso sociológicamente. Luego, claro, estas 2 definiciones un poco extrapoladas, pues hay conexiones, posibles matizaciones, y se habla de un cierto compromiso entre una y otra interpretación posible. He empezado con la cuestión terminológica, que es muy del gusto de Platón. Platón en el Protágoras, cuando habla, por ejemplo, de la justicia y trata el problema del origen de la justicia, etcétera, y de las virtudes, dice: antes de definir cuántas virtudes, cuáles son, cuál es el fundamento, el origen de cada virtud, vamos a definir primeramente qué entendemos por virtud. Vamos a entender unívocamente la terminología. Bueno, además que he empezado un poco en esta idea. A su vez, en el mismo diccionario se define la utilidad o lo útil como un concepto procedente de la economía, es curioso, luego adoptado por la sociología, y el utilitarismo como teoría filosófica social, la línea de Jeremy Bentham, de John Stuart Mill, que ve en lo útil la medida de la conducta ética y moral, una medida de la conducta, que es parte de la premisa de que todas las personas por naturaleza, este es un término muy de Tucídides, physeis, lo que es por naturaleza, physis, quieren conseguir la mayor satisfacción con el mínimo esfuerzo. Me parece, por lo menos un poco para empezar, ¿verdad?, la presentación de la charla, 2 definiciones convenientes o útiles, matizable como es natural.
Bueno, pero digo que no vamos a seguir por este camino, aun cuando he empezado con esta definición de estos diccionarios, sino que vamos a retroceder a nuestras fuentes clásicas, a la época de los disoi logoi, de los discursos dobles, discursos antitéticos, que era una forma retórica, especialmente por los sofistas empleada, también por el propio Tucídides, etcétera. Es decir, el convencimiento que decía el maestro a sus discípulos y al público en general: no te hagas idea de ninguna realidad hasta no haber oído sopesado las dos partes, los pro y los contra. Por eso el diálogo de los melios es una forma dialogada, y por eso buena parte del pensamiento político de Tucídides está en forma dialogada. Discursos de los atenienses, de los lacedemonios, de los de Calcis con los de Eretria, con los de tal, con los de cual, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a retroceder a esta época de los disoi logoi, de los discursos antitéticos. Esto lo hacían en las escuelas de retórica. Gorgias de Leontinos, bueno, pues proponían a sus discípulos: tú defiende en fin, la tesis de que Helena fue la causante de la guerra de Troya. Y dice: Helena es la Helenaus, Heleptolis, Helandras, destructora de hombres, destructora de ciudades, destructora de naves, destructora de todo. En cambio le decía al otro alumno: tú ahora vas a defender que Helena es inocente. Bueno, un poco como ejercicio retórico. Esos son los disoi logoi. Y los términos en griego de tos inferon, lo conveniente, lo útil, y to dikaion, lo justo. Vamos a empezar un poco en esto. Tucídides y Platón son dos ópticas frecuentemente contrapuestas, y por eso son los que he seleccionado. Pasando pues al primer autor y al primer texto, el concepto de lo útil en el discurso de los melios. Está en el libro quinto, 84-104, me parece, 89-104, no me acuerdo muy bien. Bueno, evidentemente es un texto que, como he ido adelantando, y muy influido por los sofistas, por Anaxágoras, por Pródico, por Protágoras, por Gorgias, por toda la escuela de los principales sofistas. Y pertenece, junto con el capítulo de la arqueología del libro primero de Tucídides, a lo que se llama, en buena medida, el método historiográfico. A Tucídides no le interesa tanto una batalla concreta, el relatar un combate, un enfrentamiento bélico que se producen durante 27 años de guerra, sino que lo que le interesa es lo que él llama construir las bases metodológicas de cómo debe escribirse la historia. Que luego, cómicamente, satíricamente, un autor como Luciano escribe un opusculito cómo debe escribirse la historia. Pero, en fin, esto no me llevaría para otro tema, para otro tema. Bueno, discurso de carácter político. He elegido el texto del discurso de los melios, pero no puedo dejar de citar lo que se llama el Logos Epitafios. El Logos Epitafio, que es el discurso de Pericles, el segundo discurso de Pericles que hace el elogio de la propia ciudad de Atenas, cómo ha llegado a ser un imperio, de alguna manera, un poco entre comillas si queréis, etcétera, y cuáles son los supuestos de la vida democrática en la Atenas de Pericles. Bueno, 85-113, ya antes estaba equivocándome, pues ya lo tenéis ahí, el discurso 85-113. Los melios, los habitantes de la isla de Melos, son una pequeña colonia de Lacedemonia. Estos isleños, en el año de 415, a mitad aproximadamente de la guerra, pretenden no someterse a Atenas, cosa que Atenas no puede tolerar. Atenas son los dueños del mar. Son una talasocracia, tienen una potente flota, precisamente inducida por la política del propio Pericles, etcétera. Entonces, Atenas, en un análisis de la situación política, no puede tolerar que unos isleños se les insubordinen, no pueden permitirlo. Esto es la estrategia de la política, digamos, internacional. Ellos, que son los dueños del mar, dicen: bueno, estamos en guerra con los espartanos, pero vosotros, que sois unos pequeños pueblos de una isla pequeña, no podemos tolerar, porque esto se interpretaría como una debilidad por nuestra parte, y eso es intolerable en el tipo de relaciones internacionales. En el año 416-15, Atenas envía una escuadra contra Melos, y entonces los embajadores parlamentan, que es lo que vamos viendo, con los representantes de los melios. Los embajadores atenienses entablan negociaciones, pero los melios no logran sus ideales y fueron masacrados injustamente. Es quizá una de las denuncias más radicales, más categóricas, de la brutalidad con que Atenas, el imperio en ese momento de Atenas, masacra sin conmiseración a estos isleños.
Bueno, esta es la realidad un poco histórica, ¿eh? Vamos a ir desglosando ahora algunos de los conceptos en este intercambio de los embajadores atenienses, los he puesto aquí a la derecha, los melios un poco a la izquierda. En el capítulo 589 hablan acerca del concepto de imperio es justo, si el imperio que los atenienses ostentan en ese momento es justo o no, y cuál es su concepto de la justicia. De manera que, por una parte, los atenienses van a defender la idea de lo que consideran que es útil, mientras que los melios van a acudir, a argumentar en base a conceptos morales, éticos, o de qué es lo justo. En cambio, se va produciendo el diálogo, como veis, 589, 590. Lo útil es distinto de lo justo y nosotros lo que pretendemos es buscar el bien común. Bien común. Bueno, aquí he puesto una cubierta, una portada de la historia de la guerra del Peloponeso, donde, como veis, hay una ficha, esto de dominó. Esta es la teoría que se llamó luego de Kissinger, es la teoría que se aplica por parte de los atenienses. No podemos permitir que una sola de las fichas no se caiga, porque si se cae una, caerán todas las demás. De manera que tendremos que castigar a los medios si nos hace falta y si interesa a nuestro concepto de lo que es el poder. Bueno, os puede llamar alguna de la crudeza del relato en alguna ocasión, pero luego, si queréis, hablamos un poco después de terminar la charla, ¿no? Dicen los atenienses, ante los melios, proclamamos que es justo nuestro imperio. Tenemos un imperio, pero consideramos que la justicia lo tenemos con justicia, porque derrotamos al Medo, porque derrotamos a las guerras médicas. La Confederación de Estados, no solamente ateniense, pero ellos se atribuyen que la derrota de Grecia frente a los medos fue mayoritariamente por parte ateniense. De manera que nosotros tenemos un imperio, pero es un imperio que nos lo hemos ganado con justicia. Fijaos la siguiente frase, que es muy densa políticamente: lo sabemos igual que vosotros. En el cálculo humano, la justicia solo se plantea entre fuerzas iguales. Fijaos el descarnamiento y la contundencia de la frase. En el ámbito humano. En caso contrario, los más fuertes hacen todo lo que está en su poder y los débiles ceden. Fijaos que la conversación está tomando una fuerza tremenda, ¿no? Es decir, que para los atenienses es irrelevante acudir a la justicia en esta situación. Quieren imponer la teoría del fuerte. Nosotros somos los que tenemos aquí la flota. Los melios le contestan: ya que propusisteis hablar de lo útil en vez de lo justo, no admitir que busquemos lo justo, sino lo que es útil para vosotros, creemos que es útil que no destruyáis ese bien común. Un argumento de carácter moral siempre en boca de los melios, frente al planteamiento de los atenienses. Los embajadores atenienses, otro pasaje seleccionado, el 103. La esperanza, este concepto de la esperanza. Y los melios le contraargumentan: confiamos en los aliados porque somos hombres piadosos. Fijaos, un concepto de carácter moral frente a los atenienses, que es el pragmatismo llevado a su máximo extremo. Bueno, de manera que los atenienses se burlan del concepto que acuden los melios de la esperanza y se burlan de esta ingenuidad de que porque ellos se consideren piadosos van a merecer no ser arrasados. La esperanza, dicen los atenienses, es un consuelo en el peligro. Fijaos que Tucídides lo que interesa, por eso es una cuestión metodológica, no le interesa la lucha concretamente, lo que le interesa es la reflexión política. La reflexión política. Es un consuelo en el peligro. A los que recurren a la esperanza desde una situación de abundancia, si eres rico y te juegas el cupón y te gastas de 2 euros y no te toca, pues no te pasa nada. Aunque les dañe, no los arruina. En cambio, quienes arriesgan en ella todo cuanto tienen, y la esperanza es pródiga de su natural, llegan a conocerla justo en el momento del fracaso, cuando ya no queda recurso para precaverse de ella. De manera que no acudáis al argumento de la esperanza. Esperamos que los lacedemonios vengan a nuestra ayuda. Esperamos que poder derrotaros, aun cuando somos menos potentes que vosotros. Esperamos que, como veis, la reflexión de los atenienses es verdaderamente cruel. Los melios le dicen: en cuanto a la suerte, confiamos en no ser peor agraciados por la divinidad. Acuden a un concepto de lo divino,
que en las relaciones políticas pues no es muy práctico. Se lo van a echar en cara los atenienses de inmediato. Porque hombres piadosos, ellos vuelven con el concepto ético, nos enfrentamos a quienes no son justos, porque habéis renunciado a buscar la justicia. Y confiamos en que la alianza de los lacedemonios estará de nuestra parte. Confían que los lacedemonios, que son su metrópoli, ellos proceden como colonia de los... Bueno, los embajadores atenienses aprovechan esta alusión al concepto de lo piadoso, de lo divino, y en cambio ellos le replican con un concepto de la ley natural de la teoría del poder. Dicen los atenienses, con la misma crudeza de antes, creemos que los dioses y los hombres, fijaos con qué finura distingue, creemos que los dioses y los hombres, en el primer supuesto se trata de una opinión, nosotros de los dioses no podemos afirmar contundentemente nada. Pensamos que a propósito de los dioses, pero en el cambio, en el caso de los hombres se trata de una certeza. En el análisis político lo divino puede ser una opinión, en cambio la relación interhumana, esto es una certeza. Sabemos, creemos que imperan siempre en virtud de una ley natural, otra vez el concepto de physeis, en la ley natural, sobre aquellos a los que superan en poder. Otra vez la teoría del fuerte. Y, por si no les queda claro, lo remachan. Nosotros no hemos establecido esta ley, ni la hemos aplicado a los primeros. Ya existía cuando la recibimos y habremos de dejarla como legado a la posteridad. Y no me acuerdo si lo tengo recogido o no, pero termina con una coda, ¿no? Dice, y estamos seguros de que si vosotros estuvierais en nuestra posición, haríais lo mismo que hacemos nosotros. Es decir, que el análisis es verdaderamente de... Bueno, no lo traía ahí, pero vamos, me acuerdo que termina así ese pasaje, ¿no? Los atenienses continúan, como veis, el equilibrio se va a romper, evidentemente. Es que nos convencéis de que lo útil reside donde está la seguridad y que, en cambio, lo justo y honorable comparten siempre peligro. Aquí están contrapuestos en boca de los atenienses los dos conceptos. Es que nos convencéis, le están diciendo a los isleños, que lo útil reside donde equipara igual a lo útil con el concepto de seguridad. Y que, en cambio, lo justo, defender la justicia, comportan siempre riesgo, comportan siempre peligro. En griego, bueno, lo he puesto del ukungoi estetos inferon men metasfaleiainei to dedicaion que calon metakindinon drasai, la traducción de esta. Bueno, esta es la traducción del original. Bueno, los medios que no saben los pobres ya a qué acudir, se están quedando la dialéctica casi sin argumento y sobre todo sin fuerza. Nosotros creemos que nuestros aliados arrostrarán esos peligros porque somos más dignos de confianza que otros. Vuelven a acudir otra vez a una esperanza de los aliados. Los atenienses, que se están hartando ya un poco se está alargando la conversación, cada vez le están apretando más. No consideréis indecoroso ser vencidos por una ciudad, la más poderosa. Es que Atenas es una potencia. Cuando os propone cosas moderadas, fijaos ahora en el siguiente capítulo, y no os obstinéis en adoptar el partido peor, es decir, que os vamos a atacar de inmediato, se lo está insinuando, aludiendo, porque quienes no ceden ante sus iguales se comportan razonablemente con el más fuerte y tratan al más débil con moderación son los que suelen prosperar. Le están diciendo lo que tienen que hacer, o rendirse y aceptar las condiciones porque no están en situación de igualdad, sino de mucha inferioridad. Fijaos la dureza de la frase, quienes no ceden ante sus iguales. Ante tus iguales tú puedes pactar. El que se comportan razonablemente con el más fuerte. Esto recuerda al adagio latino, ¿no? Memento Romani, ¿no? Acordad, romanos, activi erum artes, estas serán tus artes, parcer subjectis et deberare superbos, perdonar a los que se someten y arrasar a los que se ensoberbecen. El mismo pensamiento, es la teoría del más fuerte de influencia sofística. Y tratan al más débil con moderación, son los que suelen prosperar.
Bueno, los melios, esto ya se ve que no tiene remedio, ya está acabando el discurso, el diálogo. Nuestras opiniones atenienses no son distintas de las del principio. Confiamos en los dioses, confiamos en la justicia, confiamos en la esperanza. Os proponemos que os retiréis de nuestro territorio. Bueno, esto no sirvió para nada. La situación histórica terminó, que los atenienses invaden con su flota, que la tienen a las cercanías, ¿no? La isla hacen esclavas a las mujeres y a los niños y arrasan con todos los varones, etc. Bueno, los efectos, en cambio, ejemplarizantes de esta intervención del caso de los melios no fueron muy generosos, porque Atenas fracasó de inmediato en la conquista de la isla y tuvo que terminar, como sabemos. Bueno, el diálogo tiene algunas claves de lectura. Probablemente por parte de Tucídides pretende una posible intención de exponer el declive moral de Atenas, una vez muerto Pericles. Pericles muere, como sabéis, a consecuencia de la peste el año 429, estamos en el año 416-15. Las palabras de los embajadores atenienses evidencian una cierta imagen utópica de los melios, como un pueblo de un ideal utópico, pero poco realista, poco pragmáticos. Los melios no fueron prácticos a pensar que ante un poderoso hay una tercera vía, entre el suicidio y la rendición. Las esperanzas de los melios fueron por completo inútiles. Los melios no logran sus ideales, pero sí ayudaron a comprender mejor un mundo y unas relaciones políticas imperfectas, pero imperfectas. Bueno, son una serie de 3 o 4 pasajes, 3 o 4 pasajes. Y ahora, antes de pasar a Platón, voy a hacer todavía algún pequeño comentario al hilo, aparte de la que he ido intercalando ya de esto. Vamos a hacer alguna pregunta: si los clásicos antiguos tienen cierta vigencia, cierta validez, proyectan alguna luz, se pueden leer con provecho o no. ¿Se puede aprender algo en el ámbito de las relaciones internacionales con la lectura de la Guerra del Peloponeso de Tucídides y en general de otros autores como Platón o Aristóteles? Bueno, Tucídides analiza un sistema internacional para la época, porque la guerra es entre Atenas y sus aliados y Esparta y sus aliados. Son 2 confederaciones, representado por 2 grandes potencias, una marítima, Atenas, talasocrática, y otra continental, la espartana. Y muestra cómo los estados se interesan por lo útil, cómo es el reparto de poderes, practicando una política de equilibrios o aplicando el divide y vencerás, en la formulación romana. En estas obras se analiza que muchas situaciones están destinadas a repetirse. La historia no se repite crónicamente de una época para otra, pero nos ayuda, nos proyecta luz sobre situaciones pasadas que pueden servirnos para ilustrar situaciones similares o algo parecidas en el futuro, aunque sean en formas y modos distintos, y que existen ciertas leyes en la política internacional. Por ejemplo, ¿con qué criterios toman sus decisiones los estados? ¿Con qué criterios toman la decisión en Tucídides los atenienses o los espartanos? Tucídides afirma que en Grecia, tanto en Atenas como en Esparta, lo hacían de acuerdo con lo útil o de acuerdo con el interés individual de cada estado, no con el concepto de la justicia. Contraponiendo to sinferon, lo conveniente, lo útil, lo que conviene al Estado, frente a to dikaion, que es el concepto de lo justo, de la justicia. Bueno, lo útil equivale a la expectativa de un beneficio, lo conveniente, ofelía, kerdos, las palabras en griego, o a la perspectiva de un peligro futuro que debemos evitar, es decir, el concepto de seguridad, asphaleia, de seguridad. Estos son los códigos con los que se operan los estados. Las relaciones entre ciudades, según Tucídides, se disponen en una de estas 4 modalidades: solicitud de alianza, solicitud de neutralidad, solicitud de tregua o solicitud de rendición. Fijaos un poco el punto de reflexión que hay para situaciones modernas. Las relaciones internacionales no distinguen entre tipos de regímenes distintos, ni en época de Tucídides ni en época de Alejandro Magno, ya que han citado algo de Alejandro. Así, Mégara y Siracusa, que son ciudades democráticas, son aliadas de Esparta, porque les conviene, porque es lo útil para ellas. No es cuestión política de que sean regímenes similares. Y en cambio la Atenas democrática ataca a Mégara y Siracusa, que son ciudades regidas democráticamente, de manera que ni siquiera el concepto de forma política es garantía.
Tucídides concibe el poder como algo complejo, una mezcla de fuerza militar, talasocracia, factores políticos y económicos y un elemento intangible y psicológico como es el concepto del miedo, la esperanza y la suerte. Además de otros componentes políticos, militares, económicos, etcétera, hay un concepto inasible, él llama totestiges, lo del azar, pues lo hace de una forma con un neutro. El griego, cuando quiere poner un genérico, pone un neutro, lo del azar, lo azaroso, que se nos escapa de las manos, porque es en la guerra donde los azares se incrementan. Fijaos que este es un punto de reflexión ya intemporal, y esto es algo que parece que se repite a lo largo de la historia. Bueno, hasta aquí más o menos la parte de los textos del primer autor, Tucídides. Podía haber elegido otros pasajes, digo, quizás de los más bonitos también, el libro segundo o el libro tercero, cuando hay un poco las consecuencias de una guerra civil, las consecuencias funestas de la guerra civil, lo primero que se cambia es el significado de las palabras. No quiero hacer ninguna alusión moderna, ni contemporánea, ni internacional, ni nacional, pero cómo se cambia el significado de las palabras cuando se quiere manipular. Esto está en el libro tercero, en la reflexión sobre las guerras civiles. Bueno, vamos a pasar al concepto ahora, a decir algo de la justicia, la ciudad justa en la República de Platón. Es una reflexión de esta obra que digo que debería, algunos han propuesto que debería titularse sobre la justicia más que sobre la república, sobre las formas de gobierno. Bueno, lo primero que es un libro extenso, un volumen de 10 libros, está segmentado en 10 libros, y vamos a ir viendo ahora próximamente varios pasajes, pero me interesa destacar esto que es una forma política entre Glaucón, Trasímaco, Sócrates, los interlocutores, otra vez en forma dialogada. El diálogo, la pregunta es una especie de presciencia. Saber preguntar es casi saber ya algo de lo que te van a decir. Saber preguntar bien es muy importante. Bueno, el propio Sócrates recuerda, hablando con Glaucón, ya entiendo, dijo Glaucón, ¿quieres decir que solo ha de ser en la ciudad que venimos fundando? Piensan cuál es el origen del poder, cuál es el origen de la justicia, cuál es el origen de las leyes, cuáles son los regímenes, las distintas formas de regímenes políticos, etcétera. Y dice, lo mejor para esto, para ver un poco cuál es el origen de las leyes y de la justicia, es que mentalmente ideemos fundar una ciudad nueva. Y entonces veremos cómo en esa sociedad surgen y por qué y en qué circunstancias el concepto de la justicia. Entonces se ponen a idear una construcción nueva. Esto lo hará luego San Agustín, que no lo tengo aquí recogido, me parece, con la ciudad de Dios, como la ciudad terrenal de Platón. Es una entelequia, es una creación utópica y no es real, etcétera. San Agustín dice, bueno, pues ahora vamos a fundar la ciudad divina, que va a ser la ciudad de Dios, la ciudad justa, etcétera. Bueno, pues ese es otro tema. Ya entiendo, dijo Glaucón, quiere decir que solo ha de ser en la ciudad que veníamos fundando, la cual no existe más que en nuestro razonamiento. Estamos aquí discutiendo, no estamos haciendo un tratado fundacional de una ciudad. Pues no creo que se dé en lugar alguno de la tierra. Bueno, esta es una prevención, es verdad que no es una ciudad real. Esto es lo que decía San Agustín, pero lo he tachado porque lo tengo de otra cosa y no merece la pena. Bueno, como el libro es un poco, son 10 libros, ¿no?, el volumen de la República de Platón, voy a hacer una pequeña presentación del conjunto y claro, extrayendo algunos de los pasajes donde se habla de lo justo, el concepto de la justicia. Bueno, el libro primero comienza con una reunión de amigos, que es un poco lo frecuente en los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón muchas veces terminan, como sabéis, sin conclusión. Es decir, se habla de la amistad, del amor, de la poesía, de cualquier tema que pueda interesar a Sócrates con sus discípulos, y Platón nos lo presenta como un diálogo muy abierto. Esto lo dice muy bien el profesor Emilio Lledó, ¿no?, un gran filósofo conocedor de Platón, claro. Lo que es la forma esta en que un filósofo como Platón expone su doctrina en forma dialogada, no en forma tocho de aquí 700 páginas sobre el concepto de justicia. Es una especie de forma de diálogo compartido, es un pensamiento compartido, la forma dialógica. Bueno, de manera que Sócrates dialoga con el rico Céfalo
Y habla sobre la vejez. Céfalo es ya un hombre viejo, rico, tiene una buena mansión, entonces vienen de ver una procesión, etcétera, y empieza el libro hablando sobre el concepto de la vejez, la riqueza y la justicia. Es decir, que ya el tema promete en las primeras páginas del libro primero. Céfalo es viejo y está muy interesado en la vejez, claro. A la conversación se incorpora Pablo Marco, luego otro interlocutor, Trasímaco, quien defiende la idea de que lo justo es lo que conviene al más fuerte. Fijaos que esto parece otra vez un pensamiento de la sofística, pero es uno de los interlocutores. Trasímaco asume el papel de defender que la justicia es lo que conviene al más fuerte. La contrarréplica la va a ir dando Glaucón y la va a ir dando Sócrates a medida que avanza el diálogo. Según Trasímaco, la vida del hombre injusto es preferible a la de justo. Es mejor ser injusto que ser justo, porque te comporta menos sacrificio ser injusto que justo. Pero se incorpora Glaucón al debate, quien dice que jamás es la justicia más provechosa que la injusticia. Y en Sócrates empieza a disentir y a dar un poco la réplica. Este es el libro primero. Veamos algún pasaje. Trasímaco se puso en medio, gritando, en medio de los dos. ¿Qué es esa garrulería? ¿Qué es esa charlatanería, Sócrates de antes? ¿Qué sentido tienen esas mutuas y recíprocas aquiescencias? Si verdaderamente quieres saber qué es lo justo, no te limites a hacer preguntas, que era el método socrático, ni te complazcas en refutar cuando alguien te conteste algo. Bien sabes que resulta más fácil formular preguntas que contestarlas. Así que ahora tú mismo contesta y di qué es lo justo. De manera que le va un poco apretando para que le exponga cómo consideras tú qué es la justicia, cuál es el origen de la justicia, etcétera. Y no digas qué es lo necesario, ni lo útil, lo ventajoso, lo lucrativo, lo conveniente. Di con claridad exactamente lo que tengas que decir, porque no daré por buenas tales fútiles respuestas. Bueno, de verdad que el libro digo que es extenso, pero se va muy gradualmente, paso a paso, petit a petit, ¿no? Se va avanzando, se va avanzando. Escucha pues, dijo Trasímaco, afirmo que lo justo no es cosa distinta de lo que conviene al más fuerte. Aquí se empieza la provocación. De modo que cada ciudad organiza el poder según su conveniencia, la democracia democráticamente, la tiranía tiránicamente, del mismo modo las demás. Y una vez establecidas sus leyes, declaran a sus gobernados que lo justo es lo que conviene a los que mandan. Y castigan a quienes de ellos se apartan, porque transgreden las leyes y no respetan lo justo. Esto es, amigo, lo que sostengo que es justo siempre en todas las ciudades, lo que conviene al poder establecido, es decir, al que manda. De modo que para cualquier persona sensata, lo justo es siempre, en cualquier lugar, lo mismo, lo que conviene al más fuerte. Esto sí, insisto, que es una provocación que Platón pone en boca de uno de los interlocutores para provocar que Sócrates tenga que hacer la defensa de la justicia. Bueno, continúa el libro segundo, Glaucón aborda el tema de la justicia desde otra óptica. Esto es lo típico del diálogo de Platón, nunca se cierra un tema. Ahora hay que amar la justicia tanto por sí misma como por lo que de ella se deriva. Glaucón interviene enfocando el problema desde otra óptica. Hay que amar la justicia, sí, pero no solamente no solo por sí misma, sino por las consecuencias que de ella se deriva. Aquí empieza un poco el debate. Continúa Glaucón explicando qué es y de dónde procede la justicia y cuáles son los orígenes de las leyes. Intervención de Adimanto para provocar a Sócrates, los justos obtienen mejor consideración social. Adimanto viene otra vez a replicarle, ¿no? Justicia privada frente a la justicia pública, otra manera de abordar el tema del estudio de la justicia, y es cuando proponen construir una ciudad, para ver cómo nace en esta ciudad nueva la justicia o la injusticia, con qué requisitos. Escuchen el texto, ¿no? Escuchen en primer lugar por dónde iba a empezar, qué es y cuál es el origen de la justicia. Dicen que por naturaleza cometer injusticia es un bien y padecerlo un mal. Fijaos, hago un inciso ahora, perdonad que haga el inciso en este momento. En el diálogo no se sustancia al final qué es la justicia, pero se provoca a lo largo de la discusión los enfoques distintos, las matizaciones, y esto es lo bonito de Platón. Esto es lo bonito de Platón. Bueno, y que es mucho peor el daño que se recibe al sufrirla que el bien que se obtiene al ser justo. De suerte que cuando los hombres gustaron de ambas prácticas, ser injusto o ser víctima de injusticia, quienes no podían librarse de la primera ni beneficiarse de la segunda, creyeron que sería preferible establecer recíprocos convenios a fin de no cometer injusticia ni sufrirla. El origen de las leyes es un pacto social.
ni cometer injusticia ni sufrirla. Y a partir de entonces empezaron ya a fijar las leyes y convenios recíprocos y a llamar justo y legítimo el mandato de la ley, el mandato de la ley. Y este es el origen y esencia de la justicia, que es el término medio entre lo que es mejor, es decir, no sufrir castigo quien comete la injusticia, y lo que es peor, no poder tomar venganza de sufrir un trato justo, etc. Se busca, pues, la justicia como algo intermedio entre ambas, no porque sea un bien, sino como algo que se respeta por la incapacidad de cometer una injusticia. Bueno, he recogido algún pasaje, algún hito, pero sin pasaje. ¿Qué ciudadanos deben gobernar y quiénes deben ser gobernados? Otro punto de reflexión importante. Vamos a fundar una ciudad. ¿Cuáles son los requisitos del gobernante? Bueno, pues en el libro cuarto encontramos lo que luego van a ser las virtudes teologales del cristianismo. Andreia, Sofrosine, Frónesis y Dique, fortaleza, templanza, prudencia y la más importante, dice Sócrates, Platón, la justicia. La justicia es la mejor de las virtudes. De las 4 virtudes, con el nombre griego son Andreia, el valor, la fortaleza, Sofrosine, Frónesis y Dique. Dique es el concepto griego de justicia. Bueno, algún pasaje. Sócrates, diremos que nada de extraño tiene que aún así nuestros vigilantes sean personas felices. Además, no hemos fundado nuestra ciudad buscando que solo una clase social sea feliz, sino para que lo sea toda la ciudad en su conjunto y su distinción. Uno de los requisitos de la justicia es que las leyes protejan a todos, que no haya favoritismo de clase, como concepto teórico, como concepto de reflexión. Y pensamos que en una ciudad así organizada es donde encontraremos la justicia y, a su vez, en una mal organizada, la injusticia. Y al reconocerlo podríamos discernir lo que hace tiempo venimos buscando. Bien. Como veis, dice, ahora pues queremos que lo primero es modular una ciudad feliz, no contando con unos pocos para que solo ellos sean felices, sino para que lo sea toda la ciudad en su conjunto. Bueno. Completamente de acuerdo contigo, dijo. Perfecto, replicó. Ya hemos visto con nuestro mejor criterio 3 cualidades de nuestra ciudad, las 3 virtudes. ¿Y ahora cuál será la que nos falta para que la ciudad pueda participar de la auténtica virtud? Está claro que se trata de la justicia. Lo contesta Glaucón, es obvio. Así pues, Glaucón dije, ahora tenemos que... Claro, otro de los elementos del diálogo, de los diálogos de Platón, es que es muy literario, es muy estético. A veces recurre a los mitos, no es un tocho indigesto. Entonces, a veces tiene una altura literaria notable. Así pues, dijo Glaucón, dijo, ahora tenemos que, como si fuéramos cazadores, rodear las zarzas y estar muy atentos, no sea que la justicia se nos escape. Hay una metáfora como si fueran cazadores y está el conejo entre la zarza y dice, no sea que la justicia se nos escape. Hemos estado casi a punto de conocerla y cogerla. Desaparezca de nuestra vista y no volvamos a verla. Pues está claro que la tenemos aquí, por aquí, como si fuera el conejo entre la zarza. Mira pues y esfuérzate con vivo interés a ver si la divisas antes que yo y puedes enseñármela. Con la ironía socrática, a Glaucón, a ver si tú encuentras la justicia entre las zarzas, y ayúdame a que la descubramos. Ojalá, dijo Glaucón, pero bastante tendré y te seré más útil con poder seguirte e intentar ver lo que tú me enseñes. Bueno, en el libro quinto se trata del gobernante filósofo. Este es uno de los tópicos quizás más familiares, más conocidos desde bachillerato, ¿no? Otra vez lo expreso de una manera literaria. Me encuentro como en la cresta de una ola. Dice, estoy aquí casi que me voy a ahogar porque estoy en un mar de dudas, en un mar de vacilaciones, en un mar de dudas, etc. Me encuentro en la cresta, dije, de lo que podemos representar como la máxima ola. Esta ya es la peor de las olas en la que me encuentro. Y te lo voy a decir, aunque como en una ola que rompiera a reír de pronto, fijaos la metáfora, una ola que ríe por la espuma, me hunda yo en el mayor ridículo y menosprecio. Mira lo que voy a decirte. Habla pues, dijo. Mientras los filósofos, dije, no sean reyes en la ciudad, o los que ahora llamamos nuestros reyes y gobernantes no se apliquen con seriedad y autenticidad al estudio de la filosofía, este es el pasaje famoso que leíamos en bachillerato en los textos de filosofía, y ambas, el poder político y la filosofía, confluyan en lo mismo y sean excluidos por la fuerza de las múltiples naturalezas que la traen cada uno por su lado, no habrá pausa de nuestros males. Las ciudades no conocerán el fin de las desgracias mientras los reyes no filosofen o los filósofos no gobiernen. Bueno, ha dado muchísimo claro que matizar y que, querido Glaucón, para nuestras ciudades, ni creo tampoco para el entero linaje humano.
Platón no da soluciones, hace reflexionar, nos hace meditar, nos hace que maticemos nuestras ideas. Las mentiras del gobernante, ¿por qué se corrompe el gobernante? No me diga que esto no es moderno, vamos. La ciudad que estamos fundando no existe más que en nuestro razonamiento y no crece en el lugar de la tierra. En el libro 7, el mito de la caverna, los conceptos de la opinión, la doxa, y lo que son las ideas, el mundo eterno de las ideas, mientras el mundo de la apariencia, de la opinión, etcétera. También nos lo aprendíamos en bachillerato, el mito de la caverna, lo preguntaban en selectividad todos los años, etcétera. Libro 8, las 5 formas distintas de gobierno. De ahí se ha llamado el título con el libro de la República, la monarquía, la aristocracia o timarquía, oligarquía, democracia y tiranía, como si fuera un proceso cíclico en el que cada estadio interior degenera y pasa al siguiente. Y probablemente se pensaría que después de la tiranía vendría otra vez la monarquía como sistema más. Esto es muy entretenido de leer y muy agradable, bueno, y uno se entretiene. En el libro 9 viene uno de los pasajes más oscuros, a veces la felicidad o infelicidad del tirano. ¿Quién es más feliz? ¿El hombre justo, el hombre injusto, el tirano o el no tirano? Bueno, pues llega a una conclusión un poco... el tirano es exactamente 729 veces más infeliz que el soberano. Justamente. Bueno, aquí unos cálculos inmensos. Se dice que esto es que ha multiplicado, que entre una forma de gobierno y otra, una es el cubo de la primera, multiplica el 1 de a 3, el 3 lo multiplica por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27 por 27 le da 729. Bueno, parece que está jugando Platón aquí con esta cuantificación, pero dice que exactamente es 729 veces más infeliz que el soberano. Hay una discusión enorme si esto es un número medio pitagórico, medio emblemático, medio mítico, etcétera, ¿no? En todo caso, algunos interpretan que es el cómputo de un año de vida, contando que el año tiene 365 días, 365 noches, más un año bisiesto da 729. Bueno, aquí hay unas cábalas enormes sobre este número emblemático. Bueno. Y termina el libro 10 hablando, claro, de la inmortalidad del alma, otro tema, como veis, importante, y narra uno de los grandes mitos bonitos, que es el mito de de este personaje, sobre la inmortalidad del alma. Bueno. Platón no llega a ninguna conclusión, nos hace debatir, abordar, aproximarnos del tema de la justicia, del injusto, del gobernante justo, requisitos de la moda y formas de gobierno, pero es un libro de lectura sosegada y de lectura reflexiva, de lectura reflexiva. Bueno, como se va acercando el final, yo voy a cumplir más o menos mi horario. Vamos a terminar con algunas reflexiones un poco al hilo de esto, a manera de conclusión. Algunas intuiciones y conceptos de estos autores han servido de base teórica para estudios modernos sobre las relaciones entre estados, en especial las relativas a las causas de la guerra. ¿Por qué estallan las guerras? Esto no es la guerra del Peloponeso, esto no es la ciudad ideal, esto es una reflexión. En especial hay los enfoques, los llamados realistas y los llamados utopistas. El primer grupo de los realistas destacan Henry Kissinger, el que fue secretario de Estado, Szczecinski, herederos de una tradición en la época del Renacimiento, Maquiavelo, y luego un teórico político, Hobbes, gran traductor y gran conocedor de Tucídides, por cierto, Hobbes. Bueno, aunque no debemos exagerar la influencia directa en ellos de Tucídides, existen varios puntos de contacto entre realistas y la concepción del análisis internacional que hace Tucídides en su obra. Por ejemplo, en el concepto de equilibrio de poderes como factor esencial de la estabilización en las relaciones internacionales. Para ambos, la política tiene ciertas leyes objetivas que derivan de la propia naturaleza humana. Esto parece algo primitivo, pero el concepto este de ley natural, porque por naturaleza, más Weber, el político y el científico, es lo que otros llaman el afán de poder, el gusto por el poder, que emborracha, ¿no? O el animus dominandi, o el lust for power, de tintes pesimistas de que nos habla Tucídides. Los atenienses se están comportando con sus melios, sin respeto a la justicia, en un tipo de relación absolutamente de carácter imperial. Los utopistas, en cambio, piensan que el progresivo avance de los regímenes democráticos
harán que las relaciones entre Estados evolucionen a un cierto pacifismo, una teoría más moderna, más humanitaria, ¿no? Y que la vieja política de poder terminará desapareciendo, en parte presionado por la opinión pública, que suele ser reacia a aceptar los sacrificios que exige el poder y el ejercicio del poder. Vamos, no solamente el poder, sino el ejercicio del poder. También es común entre Tucídides y los realistas la idea de que la política internacional posee un carácter de repetitividad. Y los autores teóricos posteriores, digo, del Renacimiento del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, ahí lo justifica. Y una cierta inmutabilidad, a diferencia de lo que ocurre con los cambios que caracterizan la política interior de cada época. De manera que hay como dos fórmulas, dos códigos. Uno es la política interior y otra es la política internacional. Lo dice también Pericles en el discurso del segundo. La democracia es un sistema político para Atenas, para sus ciudadanos, solamente para sus ciudadanos. Pero en política exterior tenemos que ser imperialistas. Para que la democracia pueda vivirse y disfrutarse en Atenas, tenemos que tener un imperio que nos pague la democracia. O sea, otra vez en una reflexión de que es distinta la política nacional de la política internacional. Bueno, ahí he puesto un par de libros de donde me ilustré en su momento preparando esto. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias, pero antes, por si acaso, antes de que me aplaudáis, quiero decir, tengo aquí unos retales más que si queréis lo podemos ver. Hay una famosa leyenda del anillo que Giges encontró en una cima mientras era un simple pastor al servicio de su rey, antes de llegar a ser rey Giges, ¿no? Dicho anillo poseía la virtualidad de volver invisible o de volver la visibilidad a quien lo manejara. Bueno, pues se emplea esta anécdota, esta leyenda del rey Giges, etcétera. Con dicha leyenda se pretende justificar que nadie es por propia voluntad hombre justo, sino por necesidad. Pues si tuviéramos el anillo de Giges que nos hace visible o invisible, pues oblaríamos o bien o mal según nos convenga. Pues esta es una de las anécdotas que se recoge en otro pasaje de Platón. Y en el libro Cuarto Sócrates se ve obligado a precisar cuáles son los posibles riesgos que perturben en ella la convivencia ciudadana. Y dice, uno de los peores riesgos de una ciudad justa como la que estamos fundando, dice, tanto la extrema indigencia como la excesiva riqueza son causas de corrupción de la vida cívica. Y así se comenta que los buenos políticos deben llevar grabadas las leyes en su conciencia y que multiplicar leyes hasta la saciedad equivale a una invitación a transgredirlas por exceso de leyes. Bueno, como veis, lo que yo he pretendido es hacer una panorámica de media hora, 3/4 de hora más o menos, sobre estos dos pensadores que han reflexionado sobre el concepto de la justicia, de lo justo, del poder, etcétera, etcétera, la utilidad, la conveniencia, y dejando por sentado que no es una fórmula mágica como una pildorita que ya sabemos ni aprendemos, sino que es un poco una reflexión, que es con lo que se madura y se cultivan un poco los pueblos. Ahora sí que os doy las gracias. Gracias. Bueno, nos quedarían unos minutillos si alguien para alguna pregunta, alguna aclaración. O... Sí, perdona. Perdón, las mentiras. Sí. La mentira noble de Sócrates, la mentira dorada. No, él cuenta que toda esa historia de la ley natural, los jerarquías, es una mentira. Sí. Es una mentira que hay que contar. Sí, ese es otro pasaje que es cierto, tienes razón, es decir, que está recogido, no recuerdo en el libro. Es decir, ¿sabéis que Platón expulsa de su ciudad ideal a los poetas por mentirosos? Porque es que la configuración de cuáles son las cualidades que deben tener los propios ciudadanos y sobre todo los guardianes de la ciudad, dice, no deben ser sensibles a que sean temerosos, ni que sean estúpidos, ni que sean infantiles y tal y cual, que es lo que hacen los poetas. De manera que un poco prohíbe que en la república que están fundando tengan cabida los poetas. Dice solamente algunos textos de algunos poetas, pero porque son mentirosos, porque son falsificadores, porque no contribuyen a defender las virtudes cívicas, sino que son unos
fantasiosos también de alguna manera, ¿no? Sí. No recuerdo ahora mismo de memoria el pasaje, ¿no? Pero lo hace además repetidas veces, por lo menos en dos o tres ocasiones. Muy bien. Pero es que con la mentira noble, Sí. es que él dice que hay que intentar un Sí. sobre la diferencia entre las clases. Sí. No sé, primero la sociografía, luego los militares. Sí. Sí. Que la gente no va a Ya. tratar eso. Sí. Pues hay que... Sí, en el apartado, dos apartados por lo menos que dedican a decir a la formación del ciudadano, se insiste un poco en la conveniencia a veces de mentir en beneficio de la comunidad también. Es decir, a veces lo que luego llamarían mentiras piadosas, ¿no? Mentiras piadosas, ¿eh? Venga, muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿O qué impresión que os ha llamado la atención un poco del texto de Tucídides, por ejemplo, de Platón o de algo? Parece moderno, antiguo, una antigualla, una reflexión. ¿Habría que dárselo que leer a alguien o qué? Perdona, sí, no es que no te veía. A mí me ha parecido que, como suele pasar con estos textos, que si son clásicos y son inmortales es por algo, ¿no? Ya. Y salvando las distancias, no he podido olvidarme de la Casa Blanca, del despacho Oval y de algunas conversaciones que han tenido lugar en estos tiempos, ¿no? Sí. En la que ves a dos mandatarios hablando de lenguajes muy distintos, Sí. y enfrentando lo útil y lo justo. Sí, por eso he querido hacer un guiño un poco a los utopistas y los realistas, ¿no? Para que no son antiguales, evidentemente son textos antiguos, pero dan mucho punto de reflexión intemporal de alguna manera, ¿no? Es decir, la teoría del poder, el poder es ambición y el poder es intemporal y no tiene ni cronología ni geografía. La teoría del poder es que el poder habrá que limitarlo de alguna manera, equilibrarlo, compensarlo, la teoría del poder, etc. Pero vamos, evidentemente, lo bonito yo creo de verdad de estos textos es que leyéndolos con calma, a veces son un poco duros, ¿no? Porque es verdad que hay un gap cultural a veces un poco distante, lejos y esto, pero uno se ve reflejado tu propio pensamiento a veces, el pensamiento de tus contemporáneos, el pensamiento de tu sociedad, de verdad que siguen hablando, ¿no? Siguen ilustrando, vamos. Me he puesto de pie que no se veía con él. Venga, ¿alguien más? A mí me da una sensación un poco pesimista, ¿no? A ver, perdona. Sí. Un poco pesimista, ¿no? Como Un poco pesimista. Pesimista. El poder ligado al crimen, ¿no? Sí. ¿Más Tucídides que Platón o los dos te refieres? O? Los dos, y sobre todo como los poderes en general, pese a sus crímenes, intentan vender lo justo. Sí. Esto es una cosa. Sí. La intención que probablemente tiene Tucídides, tanto en este pasaje como en otro que he citado del libro segundo y del libro tercero, es hacer una autocrítica del brutal comportamiento que siguió Atenas con estos pobres isleños, etcétera, que lo que querían es ser neutrales, ni OTAN sí ni OTAN no. Por decirlo de alguna manera, no quiero pertenecer, somos de ascendencia lacedemonia, pero lo que queremos es ser neutrales, no queremos adherirnos tampoco a ellos, no queremos luchar contra vosotros, dejadnos vivir tranquilos. Pero de ahí hace alusión a la teoría esa de la ficha del dominó. Atenas no puede permitir que unos pequeños isleños no se les sometan, porque dicen esto provocaría la defección de otros isleños y nosotros somos los dueños del mar. Entonces, Tucídides lo que probablemente hace es una denuncia o una autocrítica y la hace con mucha elegancia, con mucha crueldad, pero también con mucha elegancia, con mucha honestidad, porque él es un ateniense y está criticando y sacándole los colores a la política imperialista de su propia ciudad de Atenas. Pero es una invitación a la reflexión, yo creo. Hay componentes negativos y bueno, quizá lo positivo de evitar lo que se está criticando, ¿no? Venga. ¿Exigía cierta edad para gobernar Platón? No tengo bien, perdona. Exigía en tengo cierto recuerdo hace tiempo, exigía una edad para gobernar. Que se ve, perdón.
dejar, y hasta que no volviendo el servicio militar no entraban en la categoría de un régimen militarista. Atenas, como sabemos, no es una ciudad mucho más culturizada, ¿no? Hasta los 20-21 años, ni en Atenas ni en Esparta se adquiría la mayoría de edad. Y había unos principios de transición, tenían sobre todo el tema en Esparta del servicio militar, tiene que estar 2 años. Luego había una serie de instituciones que eran los chicos de la misma quinta, se les obligaba a vivir durante 1 año sin comida, sin bebida, en el monte, lo que se llama la cripteia, para que nadie los descubriera. Tienen que sobrevivir como fuera, un plan bandolero, para enseñarlo y después de que volvían de la cripteia era cuando era la mayoría. Y en Roma luego estuvo mucho más vinculado. Bueno, aquí veo antiguos alumnos míos a los que agradezco enormemente de los cursos de mayores. Lo de mayores es un verbo. Venga. Bueno, ¿hay alguna más o lo dejamos? Porque nos dan la hora también. Bueno, pues